Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por invitarme a impartir esta charla de cierre de las jornadas del Congreso de Economía Austríaca de hoy y también, por supuesto, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, con quien me ha unido mucho tiempo, mucha relación, por esta invitación, que desde luego agradezco. Voy a hablar sobre el concepto de la libertad en Marx. ¿Y por qué voy a hablar sobre el concepto de la libertad en Marx? Bueno, aparte de que es uno de los temas en los que estoy trabajando ahora mismo y uno siempre tiende a hablar de aquello en lo que está leyendo, escribiendo, pensando, reflexionando, creo que aparte hay otros dos motivos que pueden ser pertinentes. El primero es, en sí mismo, clarificar cuál era ese concepto de la libertad en uno de los pensadores más influyentes en los últimos 200 años. Dicen algunos que el más influyente en los últimos 200 años. Sabéis que hay muchos que sostienen que la praxis marxista, tal como fue desarrollada por el leninismo o el stalinismo, eran desviaciones que no tienen por qué seguirse estrictamente de lo que Marx escribió y que son incluso perversiones o corrupciones del espíritu humanista que podía haber en los textos de Marx o, en todo caso, del espíritu científico, que nada tenía que ver con las implicaciones totalitarias con las que se terminó desplegando en los países en los que se aplicó el llamado socialismo real. Bueno, vamos a ver en qué medida esto es cierto o si puede haber un hilo de continuidad entre el pensamiento original de Marx y las prácticas que posteriormente se desarrollaron. Y creo que esto es especialmente pertinente porque hay algunos marxólogos, expertos en Marx, por ejemplo, aquí mismo en la Universidad Francisco Marroquín, Armando de la Torre, que cuando hablan de Marx, con un poco de guasa, pero dicen que Marx era liberal. Era liberal en el sentido de que la aspiración última de Marx era la libertad de los individuos. Y veremos hasta qué punto esto es así o, como ya os adelanto, no es así. Es decir, es verdad que la aspiración de Marx sí era la libertad, pero como veremos es una libertad que no tiene nada que ver con lo que todos nosotros entendemos por libertad. Y luego, otro objetivo de la charla es comprobar cómo, cuando adoptamos precisamente un significado, un contenido de libertad que no tiene nada o demasiado que ver con el significado de la libertad que le damos los liberales, se siguen consecuencias o implicaciones prácticas que terminan siendo monstruosas. Esos son los dos objetivos de la charla: clarificar qué entendía Marx por libertad y ver cómo ese concepto marxista de libertad, que ya veremos es totalmente opuesto al concepto liberal de libertad, pues conduce a unas consecuencias prácticas monstruosas. ¿Cómo voy a estructurar la charla? Pues me disculparéis, pero va a ser una charla plagada de citas de Marx, para que no haya lugar a posibles sesgos o malas interpretaciones por mi parte. Voy a leer simplemente a Marx, o voy a leer estructuradamente, eso sí, las ideas de Marx que conducen a su idea de libertad. Espero que no se os haga muy soporífero tanta lectura de los textos. Por mi parte, simplemente os voy a proporcionar una estructura, una guía que conduzca o que hilvane los distintos textos que voy a leer de Marx. Voy a clarificar el significado de algunas citas y en algún momento haré algún comentario al margen. Pero ni siquiera voy a entrar a criticar el fondo o las premisas sobre las que se basa Marx. Esto se puede hacer y daría para mucho, y de hecho en el libro en el que estoy trabajando lo hago y da verdaderamente para mucho. Pero no es el objetivo de la charla. El objetivo de la charla es simplemente clarificar qué pensaba Marx, y creo que viendo qué pensaba Marx entenderemos pues por qué el concepto de libertad de Marx terminaba creando monstruos. En primer lugar, para Marx el ser humano tiene dos características básicas, fundamentales, que lo caracterizan como tal. La primera es que el ser humano es, utilizando la expresión de Franklin, que recoge también Marx, un homo faber, es decir, un ser que produce las herramientas a través de las cuales crea sus propios medios de subsistencia. En el caso de Marx, en el caso de la concepción de hombre que tiene Marx, el hombre trabaja la naturaleza para desdoblarse en ella, para crear o para objetivar su propia naturaleza, su propio ser en el entorno físico.
el hombre, para ser hombre, se tiene que poder reconocer en su obra, en su creación. Es una relación similar a la que existe entre un artista y su obra. El artista no es solo artista, es artista con la obra. Por tanto, el ser humano no solo necesita crear los medios para subsistir, sino que además su propia existencia se basa en transformar la naturaleza y reconocerse en ella, dice Marx en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. El hombre demuestra con su trabajo transformador sobre el mundo objetivo que es un ser de la especie humana. Esta producción es su vida activa como especie. A través de la producción, la naturaleza se convierte en su obra y en su realidad. El objeto de su trabajo es, por tanto, la objetivación de la vida del ser humano como especie. El ser humano se duplica no solo, como sucede en la consciencia, en un plano intelectual, sino de manera activa en la realidad material. Y por eso puede verse a sí mismo reflejado en el mundo que él ha creado. Por tanto, primera característica del ser humano, es un ser que produce. Pero a su vez es un ser que no solo que produce, sino que también es un ser social. Marx hablaba incluso de la esencia comunista o comunal, depende cómo lo queramos traducir, del ser humano. Decía Marx en un artículo de su juventud, Notas marginales críticas a un artículo del rey de Prusia sobre las reformas sociales: la naturaleza humana es la verdadera comunidad de los hombres. El desastroso aislamiento de esta naturaleza es insoportable, terrible y contradictorio. Es decir, que el ser humano no puede vivir fuera de la comunidad. O también, en Notas sobre James Mill, el padre de John Stuart Mill, la comunidad humana es la manifestación de la naturaleza de los hombres, su complementación mutua que da como resultado la vida en especie, la vida verdaderamente humana, es decir, una vida fuera de la comunidad, una vida despreocupada de los demás, no es una vida realmente humana. También podemos leer en Notas sobre James Mill más adelante: la naturaleza humana se halla en la verdadera comunidad de los hombres. Al desplegar su naturaleza, los hombres crean, producen la comunidad humana. La entidad social, que no es ningún poder abstracto opuesto a un individuo aislado, sino la naturaleza esencial de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio espíritu, su propia riqueza. Bien, por tanto, ser productor, ser que produce los medios con los que subsiste y con los que se complementa reconociéndose en la naturaleza, y ser social. Podríamos decir, por tanto, juntando estas dos características, que el hombre se diferencia de los animales porque produce, y porque produce en comunidad, porque produce activamente, conscientemente, deliberadamente los medios en comunidad, los medios para subsistir y desarrollarse como hombre. Dice Marx en la ideología alemana, Marx y Engels: el hombre empieza a distinguirse del animal tan pronto como empieza a producir sus medios de subsistencia, un paso que está condicionado por su organización material. Al producir los medios de subsistencia, los hombres producen indirectamente su vida material. Es decir, el hombre produce en sociedad, produce junto con otros hombres y produce deliberadamente. Y eso es lo que caracteriza al ser humano. Bien, ese es el punto de partida. El ser humano tiene estas dos características. Segunda premisa: para que el hombre sea libre, para que el hombre se pueda emancipar, estas dos características del ser humano tienen que poder realizarse en su plenitud. Si alguna de estas características no se realiza en su plenitud, podemos decir que el hombre está alienado. Es decir, el hombre está alejado, separado de su naturaleza, y precisamente por eso establece relaciones disfuncionales con otros seres humanos que están igualmente alienados. Dice Marx sobre la cuestión judía: solo cuando el hombre individual se convierta en un ser especie es un ser socializado que produce, solo cuando el hombre individual se convierta en un ser especie en su día a día, se habrá completado la emancipación humana, la emancipación de la humanidad. La emancipación es la liberación de la humanidad. Por tanto, el hombre no es libre, o bien porque no tiene un control pleno sobre el entorno físico que tiene que transformar o que transforma para reflejarse en él, o el hombre no es libre porque vive aislado de la comunidad o porque establece relaciones
egoístas, disfuncionales con otros hombres en una sociedad individualista. Históricamente, en los modos de producción tribales, cuando el hombre vivía en tribu, el hombre vivía en comunidad, por tanto podemos decir que era un ser social, pero el hombre no tenía control pleno sobre la naturaleza. El hombre vivía en comunidad, pero sometido a las fuerzas de la naturaleza. El hombre no podía ejercer un control efectivo, absoluto, sobre su entorno, porque tecnológicamente esa comunidad tribal no estaba suficientemente desarrollada como para poder, por ejemplo, producir sin trabajar o sin apenas trabajar. Por eso Marx considera que para que el hombre llegue a ser libre, el hombre tiene que abandonar transitoriamente su naturaleza comunal. El hombre se tiene que alienar durante un tiempo para producir, para acumular los medios que necesita para obtener un control pleno sobre la naturaleza. Es decir, la alienación de la especie humana no es algo que suceda como una desdicha o no es algo que deba evitarse desde un principio. Es un proceso histórico necesario para conducirnos hacia la emancipación de la humanidad, para la liberación de la humanidad. Dice Marx en Teorías sobre la plusvalía: en un comienzo, el desarrollo de las capacidades de la especie humana ocurre a costa de la mayoría de individuos e incluso de la mayoría de las clases sociales. Por tanto, el más elevado desarrollo de la individualidad solo puede lograrse mediante un proceso histórico a lo largo del cual los individuos son sacrificados en aras del interés de su especie dentro del reino humano. Por tanto, el ser humano, como ser histórico, tiene que sacrificarse a lo largo de los siglos para ir avanzando hacia lo que posteriormente llamaremos el reino de la libertad. Ha de abandonar su naturaleza comunal, tiene que romper sus lazos de dependencia con la tribu, tiene que independizarse personalmente de la tribu. ¿Para qué? Para empezar a producir y a acumular medios de producción que le terminen otorgando un poder pleno sobre su entorno. Y una vez tenga ese poder pleno sobre su entorno, la naturaleza de Homo faber, de ser que produce, se habrá realizado plenamente. En el capitalismo, el ser humano, según Marx, ya controla plenamente la naturaleza o está muy cerca de controlar plenamente la naturaleza. Conforme el capitalismo va avanzando, conforme se va acumulando sobre todo maquinaria, la maquinaria le otorga al ser humano la capacidad de transformar la naturaleza sin necesidad de trabajar. Por tanto, en el capitalismo podríamos decir que la parte de la esencia humana, de la naturaleza humana, caracterizada por Homo faber, por ser que transforma la naturaleza, ya se cumple. ¿Pero qué no se cumple en el capitalismo? Su esencia comunal. En el capitalismo el hombre está separado, es enfrentado contra otros hombres. Dice Marx en La miseria de la filosofía: en el momento en que arranca la civilización, la producción pasa a estar fundada en el antagonismo entre órdenes, estamentos, clases y finalmente el antagonismo entre el trabajo acumulado y el trabajo inmediato. Sin antagonismo no hay progreso. Esta es la ley que la civilización ha seguido hasta la actualidad. Hasta ahora, las fuerzas productivas solo se han desarrollado gracias a este sistema de antagonismos de clases. Por tanto, el ser humano se tiene que alienar, tiene que abandonar su naturaleza comunal y mientras está alienado va acumulando medios de producción hasta que en el capitalismo se logra un desarrollo pleno, absoluto de las fuerzas productivas. Y, por tanto, lo único que falta es recuperar la naturaleza comunal del ser humano para que el ser humano esté históricamente completado. Y eso es justamente lo que se consigue con el comunismo. Con el comunismo, cuando se expropian los medios de producción a los capitalistas, Marx dirá, cuando se expropia a los expropiadores, porque desde su punto de vista los capitalistas han expropiado previamente esos medios de producción, cuando se expropia a los expropiadores y se socializan los medios de producción del capitalismo, el ser humano, dentro de la comuna, adquiere, gracias a esos medios de producción que se han acumulado durante el capitalismo, un control tecnológico pleno sobre su entorno y el ser humano ya vive en comunidad. Por eso, dice Marx, en Manuscritos económicos y filosóficos de 1844,
El comunismo es el retorno pleno del hombre a sí mismo como ser social. ¿Por qué retorno? Porque vuelve a su naturaleza comunal propia del tribalismo después de haberla abandonado durante el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Un retorno que se consigue conscientemente y abrazando toda la riqueza del desarrollo previo. Es decir, toda la riqueza que se ha acumulado en el capitalismo no se rechaza, no se busca destruir, se busca apropiar esa riqueza acumulada para que la comuna, dueña ya plena de los medios de producción que se han acumulado previamente, pueda desplegar su naturaleza productiva entera sobre su entorno. O también en Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, una cita algo más complicada, pero que voy a intentar explicar: el comunismo es la resolución genuina al conflicto que existe entre el ser humano y la naturaleza, y entre cada ser humano y el resto de seres humanos. Existe un conflicto entre el ser humano y la naturaleza en el modo de producción tribal, en el tribalismo, porque el ser humano no controla la naturaleza, es controlado por la naturaleza, y existe en cambio un conflicto entre seres humanos en el capitalismo. En el capitalismo sí, el ser humano sí controla la naturaleza, pero no vive en comunión con otros seres humanos, y por eso está enfrentado a ellos. El comunismo es la auténtica solución a la lucha entre existencia y esencia. ¿Qué significa esto? Que el ser humano existente recupera su esencia comunal y su esencia como homo faber. Entre objetivación y autoafirmación. El ser humano objetiva su ser cuando produce, pero si no controla lo que produce, no se autoafirma en lo que produce. Es trabajo alienado. Entre libertad y necesidad. Sobre esto ahora diré algo más. Entre individuo y la especie. ¿Por qué? Porque el individuo regresa a la comunión con el resto de seres humanos. El comunismo es la solución al enigma de la historia y él es consciente de ser esa solución. O Engels, en su libro, panfleto, como lo queramos llamar, panfleto no peyorativamente, sino por su extensión, del socialismo utópico al socialismo científico, dice: con la expropiación de los medios de producción por parte de la sociedad, las condiciones de vida que rodean al hombre y que hasta ahora le dominaban, la naturaleza dominaba al hombre en lugar de ser el hombre quien domina la naturaleza, se colocan a partir de ese instante bajo su dominio y su control, y el propio hombre, al convertirse en dueño y señor de su propia organización social, deviene por primera vez señor consciente y efectivo de la naturaleza. La propia organización social del hombre, que hasta ese momento se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, la naturaleza en el modo de producción tribal, la historia, los otros modos de organización sociales en los que el hombre vive separado por el hombre y unas clases dominan a otras clases, la propia organización social del hombre se convierte a partir de ahí en obra libre suya. Es el ascenso de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es ese reino de la libertad? Ya nos vamos acercando, por tanto, al concepto marxista de libertad. Bueno, pues hay una cita muy famosa en el tomo 3 del Capital donde Marx habla explícitamente sobre el reino de la libertad. Y dice lo siguiente: el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por los fines externos. La necesidad es incompatible con la libertad. Queda, pues, propiamente más allá de la órbita de la producción material. Así como el salvaje tiene que luchar contra la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para mantener y reproducir su existencia, el hombre civilizado tiene que hacer lo propio y debe hacerlo bajo todas las formas sociales y bajo todos los sistemas de producción. El ser humano civilizado lucha contra otros hombres porque muchos de ellos son explotados por otros hombres. El auténtico reino de la libertad, el desarrollo de las capacidades humanas como fin en sí mismo, eso es el reino de la libertad, el desarrollo de las capacidades humanas como un fin en sí mismo, empieza cuando termina el reino de la necesidad. Pero ese reino de la libertad solo puede florecer partiendo del reino de la necesidad. De nuevo, la misma idea: para llegar a la libertad uno tiene que alienarse, acumular medios de producción, y una vez acumulados los suficientes y expropiados, ya estaremos en el reino de la libertad. Por tanto, el reino de la libertad, repito, es el desarrollo de las capacidades humanas como un fin en sí mismo. Marx y Engels, en la ideología alemana, es decir, varias décadas antes del texto anterior que os he leído, ya definían el comunismo y la libertad
como disponer de los medios para desarrollar todos los dones del ser humano en todas las direcciones. Es decir, la libertad es la posibilidad de desarrollar plenamente todas las capacidades del ser humano sin verse sometido ni a la necesidad ni a la subordinación frente a otros seres humanos. O también Engels en el Anti-Düring, la libertad consiste en el control sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior. Cuando la comuna, o cuando el ser humano, ahora veremos qué ser humano, cuando el ser humano controla su propio destino, se controla a sí mismo y controla su entorno, y por tanto puede o tiene la capacidad de actuar como soberano, como señor de la naturaleza, el ser humano es libre. Pero fijaos que aquí Engels habla de la libertad consiste en el control sobre nosotros mismos. Entonces la cuestión es, ¿ese control es individual o es social? La libertad consiste en el control del individuo sobre su propio desarrollo individual o en el control del conjunto de individuos, de la comuna copropietaria de los medios de producción, sobre sí misma. Pues el joven Marx, el primer texto, quitando su tesis doctoral organizado que escribió, año 1843, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, despeja cualquier duda sobre si Marx se refiere a un control individual o comunal. Dice Marx, el conjunto de individuos no debería participar individualmente en deliberar y decidir sobre los asuntos generales del Estado, sino que debería participar en deliberar y decidir sobre los asuntos generales como el conjunto, es decir, dentro de la sociedad y como miembros de la sociedad. No el conjunto de manera individual, sino los individuos como conjunto. Es decir, para Marx, la libertad es la libertad del conjunto de individuos, del colectivo. Por tanto, el concepto de libertad de Marx es el concepto, como os decía, más opuesto posible al concepto liberal de libertad. El concepto liberal de libertad tiene dos notas características. Es libertad individual, es la libertad de los individuos, y es libertad negativa. ¿Negativa en qué sentido? Yo soy libre en la medida en que otras personas no pueden interferir activamente sobre mi vida. Por tanto, la libertad es no hagas algo sobre mí, respétame, abstente de actuar sobre mí. En cambio, la libertad de Marx es libertad colectiva, libertad de la comuna, y además hay que aclarar, que no lo he mencionado, que es una comuna universal. El comunismo es un sistema con vocación de universalidad, toda la humanidad bajo la misma comuna. Es un concepto de libertad colectivo y positivo. La comuna es libre en función de lo que puede hacer, cuando tiene control pleno sobre su entorno y sobre sí misma, es decir, sobre todas sus partes constituyentes. ¿Cómo se materializa el concepto liberal de libertad? En los derechos individuales. Las personas son libres si tienen derechos a no ser agredidos por otras personas, a no ser atracados, robados por otras personas, es decir, a disfrutar pacíficamente de su propiedad, a que los tratos y contratos que consensúen voluntariamente con otras personas sean respetados, a que todas las personas tengan iguales derechos, a que no sean agredidos. La esencia, o la materialización, mejor dicho, del concepto liberal de libertad se plasma en los derechos individuales, que son derechos esencialmente negativos, de no hacer. Los demás estamos obligados a no hacerle algo a cada persona, a cambio de que esa persona también esté obligada a no hacernos algo a nosotros. Bueno, pues si Marx tiene un concepto de libertad que es esencialmente positivo y colectivo, no os sorprenderá saber que Marx tenía la peor opinión posible sobre los derechos individuales. Aquí voy a leer bastante, pero creo que es muy pertinente. Son todos extractos del libro sobre la cuestión judía. Para Marx, los derechos individuales son incompatibles con la vida comunal porque, abro comillas, no tratan al hombre como un miembro de la especie humana, sino al revés. La propia especie humana, la sociedad, es considerada un marco externo a los individuos, una restricción a su independencia originaria. Y por eso, cada ser humano, cuando existen derechos individuales, en lugar de considerar al resto de personas como la realización de su libertad,
las ve como un obstáculo a la misma. Es decir, no vemos a los demás como una oportunidad para vincularnos con ellos y realizarnos mutuamente, sino como una amenaza. Por eso les ponemos límites, restricciones. Podemos relacionarnos, pero no te pases de aquí. Por tanto, dice Marx, los llamados derechos del hombre no son más que los derechos de personas egoístas que se separan de otros hombres y de la comunidad. El derecho individual es un derecho, ciertamente, de separación. Es un derecho de no asociarte con quien no quieres asociarte. Un derecho a que los demás te respeten en tu independencia frente a los demás, a que no interfieran en tu vida. Pero bueno, esto podría ser una apelación muy genérica a los derechos negativos. Pero es que Marx también se opone uno a uno a todos los derechos fundamentales que los liberales consideramos centrales, nucleares, a la concepción de libertad. En primer lugar, Marx rechaza el derecho a la libertad individual, como un derecho individual y negativo frente a otras personas, porque dice es la libertad de una mónada aislada, retraída a su propio interior. Es decir, ese derecho del hombre a la libertad no se basa en la asociación del hombre con el hombre, sino en la separación de cada hombre con respecto al resto. En suma, el derecho a la libertad es el derecho a separarse, el derecho del individuo restringido a encerrarse en sí mismo. Ciertamente, mi casa es mi castillo. En mi casa no entra nadie, pues eso es lo que rechaza Marx. Tú, como ser, como miembro de la especie humana, no tienes derecho a aislarte frente al grupo. Tienes que someterte al grupo. ¿Y qué decir de la propiedad privada? Para Marx, la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, no es más que la aplicación práctica del derecho a la libertad del hombre, y por tanto, el derecho de cada hombre a disfrutar de su propiedad y disponer de ella a su sola discreción, sin tomar en consideración a otros hombres de manera independiente a la sociedad. El derecho al interés propio como algo separado del interés comunal, y por tanto, un interés que separa al hombre del hombre. Pero es que Marx no solo rechaza el derecho a la libertad individual o el derecho a la propiedad privada, también rechaza el derecho a la seguridad. Seguridad en un sentido amplio, incluyendo la integridad física del individuo. Marx dice que el derecho a la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad civil, el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Pero ese derecho de seguridad no eleva a la sociedad civil por encima del egoísmo. La seguridad es, por el contrario, la garantía del egoísmo. Es decir, que tengas derecho a la seguridad frente a otros seres humanos, frente a la comuna, frente al colectivo, es ser egoísta. Y por último, Marx también rechaza el derecho a la igualdad ante la ley. No ante cualquier tipo de igualdad, claro, pero sí ante la igualdad ante la ley. Porque no es más que la igualdad de la libertad en el sentido ya descrito. Cada hombre es considerado una mónada autosuficiente en la misma medida. Marx rechaza, por tanto, el principio de igualdad jurídica de los seres humanos. Igualdad jurídica con respecto a qué. A lo mejor lo acepta en otros órdenes, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a los derechos individuales. Como los derechos individuales son obstáculos para que el ser humano se pueda integrar plenamente en sociedad, porque le confieren un derecho de defensa frente al grupo. Recordemos aquí cómo empieza Anarquía, Estado y Utopía de Nozick. Las personas tienen derechos y hay cosas que otras personas y el grupo no pueden hacerle a las personas porque tienen derechos. Precisamente porque los derechos constituyen barreras a lo que los demás me pueden hacer a mí, los derechos individuales son barreras a la plena integración en sociedad. Y tampoco os sorprenderá que Marx se opusiera a las constituciones obviamente liberales, y más en particular a la Carta de Derechos Individuales recogido en las constituciones. Porque para Marx la Constitución solo tiene que ser la autodeterminación del pueblo. La Constitución no es un límite a la voluntad del pueblo. La Constitución simplemente tiene que reflejar en cada momento lo que el pueblo soberano, lo que el conjunto de la comuna quiere que se haga, sin ningún tipo de restricción a la voluntad del pueblo, porque el pueblo tiene un derecho incondicional a darse la Constitución que sea un reflejo de la voluntad de ese pueblo. De hecho, Marx, una de las críticas que lanza a la Revolución Francesa es justamente esta, que dotó a los individuos con una Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y fijaos en el argumento que emplea. Dice Marx: es desconcertante que un pueblo que ha comenzado a liberarse a sí mismo, a derribar todas las barreras entre sus distintas facciones y que aspira a establecer una comunidad política, es desconcertante
que ese pueblo proclame solemnemente los derechos de hombres egoístas separados del resto de seres humanos y de la comunidad. Este hecho resulta aún más desconcertante cuando observamos que los emancipadores políticos llegan al extremo de reducir la ciudadanía y la comunidad política a un simple medio para preservar esos derechos del hombre y que, por tanto, el ciudadano es reputado un simple siervo del hombre egoísta, que la esfera en la que el ser humano actúa como ser comunal se ha degradado por debajo de la esfera en la que actúa como ser parcial, es decir, como individuo que tiene derechos individuales frente al resto del grupo. Bien, sin embargo, ¿significa todo esto que para Marx en el comunismo los seres humanos no tendrían ningún tipo de autonomía? Tampoco significa esto. ¿Por qué? Porque la comuna podría reconocerles a los individuos autonomía para que dentro de un determinado espacio moral desarrollen su propia vida. De hecho, en parte, parece ser que ese era el objetivo, o esa era la previsión más que el objetivo, del comunismo tal como lo concebía Marx y Engels. Digo y Engels porque la cita que os voy a leer ahora es de Engels, de Principios del Comunismo. Dice Engels: la sociedad organizada sobre bases comunistas ofrecerá a sus miembros la oportunidad de ejercer de manera integral todas sus habilidades por haber recibido éstas un desarrollo igualmente integral. Y asimismo Marx en los Grundrisse dice que el comunismo permitirá una individualidad libre basada en el desarrollo universal de los individuos. Pero fijémonos que esta es una individualidad que se puede desarrollar bajo el arbitrio de la comunidad. Es decir, el ser humano podrá desarrollar sus habilidades y sus potencialidades en la medida en que la comuna así lo quiera y así lo disponga, porque la comuna es la propietaria de todos los medios de producción y, por tanto, es la comuna la que decide qué te damos a ti para darte a ti las oportunidades para un determinado desarrollo y no otro. Es verdad que Marx considera que en el comunismo, como se habrá erradicado la escasez material, desaparecerán los conflictos económicos. Si todo es superabundante, si la riqueza colectiva, como decía Marx, corre por los chorros llenos de los manantiales, entonces, ¿para qué nos vamos a pelear? Es como si fuéramos al buffet libre de un hotel, pues ahí no nos peleamos por la comida, porque hay sobreabundancia de absolutamente todo. Pero esta visión de Marx es una visión, aquí sí que voy a hacer una pequeña crítica, ciertamente ingenua, porque los conflictos no son únicamente, o no surgen únicamente, y me refiero a los económicos, no a los extraeconómicos. Los conflictos económicos no surgen únicamente por lo que se produce, sino también por lo que no queremos que se produzca. Todos habremos bueno, no sé si todos, pero si habéis participado alguna vez en algún debate, en alguna discusión con un comunista, preguntadle si en una sociedad comunista, por ejemplo, los liberales tendríamos derechos a montar medios de comunicación libertarios que hicieran apología del capitalismo y que criticaran abiertamente el comunismo. Y si el comunista es sincero, como en alguna ocasión a mí me ha ocurrido, te dirá que no. Que obviamente eso es atentar contra el modo de producción que te permite ser libre y que, por tanto, obviamente no se podrían transmitir este tipo de ideas. Esta es la intuición básica, por cierto, detrás de Camino de Servidumbre de Hayek. ¿Qué dice Hayek en Camino de Servidumbre? Si el Estado se entromete cada vez más en los medios económicos, no pensemos que va a poder haber una separación entre libertades civiles y libertades económicas, porque si no hay libertades económicas tampoco puede haber libertades personales o civiles. ¿Cómo garantizas la libertad de prensa en una sociedad donde el Estado es propietario de todo el papel y por tanto es el Estado quien decide a quién le asigna papel para editar un periódico y a quién se lo deniega? Entonces, sí, Marx podía tener como aspiración que el comunismo, esa sobreabundancia bajo el control de la comuna, posibilitara ciertos espacios para la autonomía personal, pero ¿qué pasa si existen conflictos entre el individuo y la comuna? Conflictos que ya hemos visto que pueden existir, porque la comuna puede considerar que determinadas actividades del individuo atentan contra su propia subsistencia, contra su propia preservación. Para Marx en el comunismo se han agotado los antagonismos económicos. Es el fin de la historia en cuanto a modos de producción y, por tanto, los antagonismos de clase han desaparecido porque ni siquiera hay clases. Entonces, ¿cómo reconciliamos el potencial conflicto entre el individuo y la comunidad que podría seguir emergiendo en el comunismo? Pues básicamente vinculando
la libertad del hombre al sacrificio frente a la comunidad. El hombre libre es un ser social y como ser social, ¿cómo va a oponerse el hombre libre a lo que quiera la comuna? Dice Marx en Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844. Debemos dejar de referirnos nuevamente a la sociedad como una abstracción enfrentada al individuo. El individuo es un ser social. Las manifestaciones de su vida, incluso cuando no aparezcan en la forma directa de manifestaciones de vida comunales, desarrolladas en asociación con otros, es decir, incluso los espacios privados de la vida de las personas, son expresión y confirmación de su vida social. La vida del hombre como individuo y su vida como especie no son diferentes, por mucho, y esto es inevitable, que el modo de existencia del individuo sea más particular o más general que la vida de la especie, o que la vida de la especie sea más particular o más general que la vida individual. Por tanto, no hay que separar esfera pública de esfera privada. Lo personal es político. Una frase que habremos escuchado muchos y que tiene una de sus raíces, o que puede encontrar sus raíces aquí. Mi vida privada también es parte de la vida comunal, de la vida como ser social. Y por tanto, lo que yo decido en mi vida privada tiene connotaciones políticas y, por tanto, si yo me he integrado verdaderamente en la sociedad, en la comunidad, perdón, pero no es lo mismo sociedad que comunidad, si me he integrado verdaderamente en la comunidad, debo aceptar lo que la comunidad decide y no debo enfrentarme a ella. Uno de los primeros textos que escribió Marx en el año 1835, tenía apenas 17 años, es un artículo que se llama Reflexiones de un joven sobre la elección de la profesión. Reflexiona sobre a qué debería un joven dedicar su futuro profesional, si buscar aquello que lo autorrealiza, si buscar aquello que es mejor para la comunidad. Dice Marx: si escogemos en nuestra vida de tal manera que podamos trabajar por el bien de la humanidad, ninguna carga podrá doblegarnos, porque nuestros sacrificios constituirán un provecho para la colectividad. Es verdad que no experimentaremos satisfacciones estrechas, limitadas y egoístas, pero nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas. Nuestros actos permanecerán sosegada, pero permanentemente vivos, y sobre nuestras cenizas caerán las cálidas lágrimas de las personas nobles. Y ya en un texto más maduro, Teoría sobre la plusvalía, dice que el desarrollo de las capacidades de la especie humana coincide con el desarrollo del individuo. Es decir, que el individuo se tiene que ajustar al desarrollo de la especie humana. Y por eso, dentro de la comuna, cada ser humano, esta es otra cita de Reflexiones de un joven sobre la elección de profesión, cada ser humano alcanza su propia perfección trabajando por la perfección, por el bien del resto de la humanidad. O, tal como decía Engels en el borrador de una confesión de fe comunista, la felicidad individual es inseparable de la felicidad de la totalidad. Yo soy libre en la medida en que los demás... Yo soy feliz, en la medida en que los demás sean felices. Por tanto, si la comuna quiere algo, si yo me opusiera a lo que quiere la comuna, sería infeliz. Por tanto, el conflicto no puede llegar a aparecer. ¿Y si apareciera? ¿Qué ocurre con la disidencia? Bueno, pues, de nuevo, uno de los primeros textos que escribió Engels, Centralización y Libertad, creo que es muy explícito a este respecto, incluso desgarrador. La historia ha tenido desde siempre, y lo seguirá teniendo, el derecho a disponer de la vida, la felicidad y la libertad del individuo, pues la historia es la actividad de la humanidad en su conjunto, es la vida de la especie, y como tal es soberana. Nadie puede rebelarse contra la historia porque es un derecho absoluto. Nadie puede quejarse contra la historia, pues cualquiera que sea el destino de una persona, uno vive y participa en el desarrollo de lo humano, y eso es algo que está por encima de cualquier otro goce. Claro, la historia como representación o como exteriorización de esa humanidad que va construyendo su propia emancipación y que concluye en el comunismo en la comuna. Por tanto, la comuna universal del comunismo tiene derecho soberano a disponer de la vida, la felicidad y la libertad del individuo. Probablemente quien mejor haya resumido esta visión de la libertad de Marx sea el filósofo marxista George Lukács, en una cita que de nuevo es muy clara y que recoge todas las ideas que previamente os he ido esbozando. Dice Lukács: ante todo, hemos de dejar clara una cosa.
Libertad, en este caso, no significa libertad del individuo. Eso no implica que en una sociedad comunista plenamente desarrollada no exista la libertad individual. Al contrario, será la primera sociedad en la historia de la humanidad que la tome realmente en serio y la convierta en una realidad. Sin embargo, incluso en ese caso, esta libertad no será la misma libertad que los ideólogos de la burguesía tienen hoy en mente. La libertad actual de los hombres es la libertad del individuo aislado por la propiedad, que reifica y está reificada. Es la libertad frente a otros, no menos aislados, individuos. La libertad del egoísta, del hombre que corta relaciones con el resto. Una libertad para la que solidaridad o comunidad existen, como mucho, a modo de ideas reguladoras. El deseo consciente por el reino de la libertad ha de conllevar tomar pasos conscientemente hasta él. Y ha de conllevar tomar conciencia de que en la sociedad burguesa contemporánea la libertad individual solo puede ser corrupta y corruptora por tratarse de un privilegio asociado a la ausencia de libertad de otros, de modo que el deseo consciente por el reino de la libertad ha de significar la renuncia a la libertad individual. Implica que uno mismo se subordine conscientemente a la voluntad colectiva que está destinada a traer al mundo la verdadera libertad. ¿Y quién era para Lukács esa voluntad colectiva frente a quien se tenía que subordinar el individuo? El Partido Comunista, cuyo factor cohesionador es la disciplina, porque sólo a través de la disciplina será capaz el partido de poner en práctica la voluntad colectiva, mientras que la introducción del concepto burgués de libertad impide que esa voluntad colectiva llegue a formarse y, por tanto, transforma al partido en una agregación laxa de individuos incapaz de actuar. ¿Existe alguna conexión entre esta concepción del partido como representante soberano de la voluntad colectiva, del Partido Comunista, como representante de la voluntad colectiva de la comuna, y Marx? Es decir, en algún lugar Marx dijo que el partido representa la voluntad del colectivo. Pues sí, en la que probablemente sea su obra más famosa, el Manifiesto Comunista. Los comunistas, se refiere al Partido Comunista, no tienen intereses distintos a los del proletariado en su conjunto. Los comunistas tan solo se distinguen de otros partidos obreros en que a lo largo de las distintas etapas de lucha entre el proletariado y la burguesía, los comunistas representan siempre y en todas partes los intereses del movimiento obrero en su conjunto. Por tanto, si el Partido Comunista es la representación de los intereses del proletariado, y en el comunismo se han abolido las clases porque el proletariado se ha convertido en la clase única y dominante y por tanto ya se han abolido las diferencias de clase, el Partido Comunista será el que interprete cuál es la voluntad colectiva de la comuna y, por tanto, quién sea soberano para, dentro de la comuna universal, marcar los límites efectivos a la autonomía de los individuos para poder desarrollarse no en contradicción, sino en confluencia con el desarrollo de la comuna. ¿Con esto qué quiero mostrar? Pues quiero mostrar que, aunque quizá sea posible un marxismo que no degenere en algo parecido al leninismo o al stalinismo, yo tengo dudas, a tenor de todo lo que os he leído, pero por no cerrar totalmente la puerta, desde luego existe perfectamente la posibilidad de construir una línea de continuidad entre el pensamiento marxista y los horrores del comunismo tal cual se reprodujeron en nuestras sociedades. Y por tanto, creo que viendo todo esto, podemos ser todavía más conscientes de la importancia que tiene el concepto liberal de libertad. Un concepto donde se protege al individuo frente a los demás, donde se permite que el individuo, como individuo, pueda autodeterminarse dentro de ese espacio moral que le reconoce la sociedad, no el colectivo, sino todos y cada uno de los individuos multilateralmente entre nosotros, porque eso es la igualdad jurídica o la igualdad ante la ley. Y cuando se abandona ese concepto liberal de libertad, concepto de libertad individual y de libertad negativa, pues la consecuencia tienden a ser monstruos como los que os acabo de describir. Muchas gracias.
Si hay alguna pregunta, por favor, levantad la mano. Intentad ser breves. Vale, sí, esto lo debería haber matizado al principio de la conferencia. Es verdad que Marx habla sobre todo de esencia y de naturaleza humana en su primera etapa, lo que algunos han llamado el joven Marx. Y se considera, y ahí se agarran muchos marxistas, que a partir del año 1845 1846, con la ideología alemana, se produce lo que Althusser llamaba una ruptura epistemológica. Es decir, que Marx abandona su concepción inicialmente humanista y pasa a una concepción más estructuralista o más positivista y meramente descriptiva de los procesos sociales y no tanto normativa. También a partir de ahí deja de hablar de alienación y, por ejemplo, en el Capital la alienación como tal no aparece un concepto que puede parecer similar y que de hecho es un tipo de alienación, pero bueno, que es el fetichismo de la mercancía, pero no propiamente alienación. Entonces, muchos marxistas creen que el joven Marx no tiene que ver con el Marx más maduro y que por tanto hay que rechazar las ideas sobre la naturaleza humana. De hecho, Marx en el año 45, bueno, lo escribe, lo publica más tarde Engels, pero escribe unas páginas que se conocen como las tesis sobre Feuerbach, y la sexta tesis, ahí Marx dice que la naturaleza humana no es más que el conjunto de las relaciones sociales en las que está inserto el hombre, de tal manera que el ser humano tendría una existencia contingente. Estoy en esa sociedad y lo que soy en esa sociedad es lo que soy, no hay una esencia transhistórica. Bueno, yo esa tesis no la termino de comprar, al igual que otros marxistas. Primero porque creo que la interpretación de los textos de un autor se tiene que tratar de hacer de la manera más coherente posible, y creo que hay una interpretación perfectamente coherente que mantiene los textos del joven Marx con los del Marx maduro, una línea de continuidad. Y también porque Marx, algunas de las citas que os he leído aquí, donde también habla de naturaleza humana, son posteriores al año 45, son de la ideología alemana o son incluso del Capital o de teorías sobre la plusvalía. Es más, incluso el propio concepto de trabajo humano de Marx, el trabajo que genera valor es el trabajo humano, ahí está distinguiendo el trabajo humano del no humano, y por tanto tiene que haber una especie de constante transhistórica que caracterice al ser humano. De hecho, Marx en el Capital, por ejemplo, critica a Bentham, y en la crítica él distingue entre una naturaleza humana general y una naturaleza humana más particular o más contingente en determinados momentos históricos. Entonces, bueno, yo creo que hay distintas formas de interpretar las tesis de Feuerbach. Una de ellas sería considerar que sí, que el hombre es, o su esencia es el conjunto de relaciones sociales que mantiene, pero no solo eso, sino que algo más. Y ese algo más sería la esencia transhistórica. Otra, que esa esencia se modula o se expresa en distintos modos de producción históricos en función de las relaciones sociales que mantiene, y al expresarse de una manera incompleta, parcial, deformada, eso sería precisamente la alienación. Y otra sería que efectivamente el ser humano no tiene ninguna esencia como tal, pero si miramos, que esta es la tesis de Archibald, si miramos cómo ha sido el ser humano a lo largo de distintos modos de la historia, contingentemente y por casualidad quizá encontremos pues una regularidad, que esa sería su continuidad o su esencia. Entonces sí, claramente la concepción de la libertad de Marx es una concepción, o sea, metafísica, yo diría más antropológica, por no meternos en la discusión de metafísica, que el marxismo la utiliza desde otra perspectiva como opuesta a dialéctica y no como se suele entender la metafísica como tal. Entonces, sería más bien una concepción antropológica, sí, de cuál es la vocación histórica del ser humano a integrarse en una especie, si cogemos un concepto biológico, de superorganismo, ¿no? de colmena. Partimos de seres humanos individuales y separados, de lo que Hegel llamaba y Marx recoge como sociedad civil, donde es un mero instrumento para que el individuo se realice, a una sociedad política o comunidad política más integrada, que sería la comuna comunista, donde el ser humano es o se identifica o se define a sí mismo como parte de esa comuna, y no tendría sentido, pues de la misma manera que si separas a una abeja individual de su colmena no sobrevive y no se entiende qué es, pues en el comunismo el ser humano llegaría también a ese estado o a esa confluencia con la comunidad.
Bueno, lo último me lo reservo. Me reservo a comunicarlo cuando crea más conveniente. Saldrá a la venta, si todo sale bien, a finales de este año, para Navidades. Y, hombre, yo creo que es un libro muy distinto al de von Baber. Von Baber, yo creo que hace una crítica correcta pero superficial a la teoría del valor-trabajo, y hace una crítica correcta pero igualmente superficial al problema de la transformación de Marx. Y Marx, si queremos dividir, aunque no habría que dividir, pero bueno, el Marx economista es muchísimo más que todo eso, y en el libro lo que hago es criticar todos los puntos de vista económicos de Marx, y el Marx filósofo, sociólogo, no me gusta mucho el término, pero bueno, obviamente también es mucho más que el Marx economista, y aunque en un principio el libro no pretendía tocar esa otra parte filosófica de Marx, era una crítica prácticamente exclusiva al capital, al final pues es que es inevitable, porque es cierto que todas esas ideas forman parte de una misma visión ideológica, si lo queremos, y por tanto es inevitable que también las critique. De hecho, la charla que os he dado hoy no es propiamente una crítica económica, y está extraída de unas pocas páginas del libro, y por tanto todos esos temas también hay que tratarlos, porque al final, si la evolución de la historia después del capitalismo conduce a esto, no puedes dejar de tratar a qué conduce el colapso del capitalismo según Marx, ni tampoco las premisas bajo las que Marx concluye, más allá de la tendencia a la reducción de la tasa de ganancia, las premisas bajo las cuales considera que el destino de la historia es justamente el comunismo. Puede ser, al final es cierto que para estudiar integralmente a Marx, y esto pues será finalmente un problema, pero tendrías que sumergirte absolutamente en la cultura de la época donde él creció. Yo no he podido llegar tan lejos, y quizá, no lo sé, pero no soy ni mucho menos conocedor de la filosofía de las religiones, y por tanto tampoco puedo decir si hay conexión o no hay conexión, que quizá la haya, pero no lo sé. Sí, que pueda tener su origen en la Ilustración, yo creo que indudablemente, pero es que la Ilustración, sobre todo la francesa, también produjo monstruos. Quiero decir, el jacobinismo francés es el hijo más claro de la Ilustración, y concluyó en el terror, ¿no? Entonces, sí, puede ser, pero no creo que eso exima de mucho de lo que he dicho a Marx, pero sí, la conexión está ahí. Y en cuanto a que él pensaba que en el comunismo no habría conflicto porque no habría escasez, totalmente de acuerdo, de hecho creo que lo he mencionado, pero esa sigue siendo una... O sea, yo no he encontrado que se llegue a plantear la posibilidad de que eso no sea así, y qué sucedería si no es así, pero primero, analizado más o menos fríamente, es obvio que seguiría habiendo otro tipo de conflictos de cariz no económico, e incluso, como he dicho, conflictos de cariz económico, porque aunque la comuna pueda producirlo todo, hay cosas que la mayoría puede querer que no se produzcan. Pensemos, por ejemplo, en clínicas abortistas. Pues claro, si la mayoría de la comuna es antiabortista, pues no querrán que se produzcan clínicas abortistas. Entonces, ahí hay un conflicto entre... ya no entre la potencialidad de la abundancia, sino entre qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Y ahí Arrow sigue operando plenamente. Entonces, el problema sigue ahí. Claro, no sé si Marx lo llegó a plantear, pero sí hay, como he leído, algunos extractos en los que él aboca al individuo como individuo a sacrificarse en aras de lo que decida la comuna. Entonces, yo creo que se puede perfectamente, quizá forzando la interpretación, pero reconstruir qué habría dicho Marx en caso de que subsistan conflictos entre el individuo y la comuna, y probablemente, estoy casi convencido, lo que habría dicho es que el individuo se realiza como ser social adhiriéndose a lo que quiere hacer la comuna, y que por tanto, aunque lo veas como un sacrificio egoísta e individual, en realidad te estás desarrollando como ser social para alcanzar la felicidad. Y sí, ya he mencionado que quizá pueda... Yo creo que en realidad no, pero que bueno, por no cerrar totalmente la puerta, que quizá pueda haber una especie de aplicación de estas ideas que no conduzcan a los horrores a los que condujeron en el siglo XX. Pero desde luego, lo que sí creo que es incuestionable es que no se puede decir
que Lenin necesariamente o Stalin malinterpretaran a Marx y que lo que hicieran no tenía absolutamente nada que ver con los textos de Marx. Es perfectamente posible justificar todo el programa leninista o stalinista apelando a Marx. Otra cosa es que a lo mejor quepa otra interpretación o llevarlo a otro terreno y que no se tenga que caer en eso, pero que perfectamente se puede pasar de Marx a Lenin, que hay una línea de continuidad, yo creo que es incuestionable. Bueno, yo creo que hay muchos comunistas que han leído y han entendido a Marx. Otra cosa es lo que ello nos pueda decir de esas personas. Pero claro que hay muchísimos comunistas que son expertos marxólogos y de hecho yo he entendido muchas cosas de Marx porque he leído a marxistas que han leído, entendido y sistematizado a Marx. Bueno, no soy experto en el gustavobuenismo. Ahí habría una primera duda y es ¿por qué dices que no son de izquierdas? Quizá porque sean nacionalistas españoles, pero es verdad que el nacionalismo español o el nacionalismo en general atenta contra el internacionalismo o cosmopolitismo que supuestamente caracteriza a la izquierda, pero bueno, de nuevo, a través de Marx también se puede justificar de alguna manera, porque una cosa es que el objetivo a muy largo plazo sea la comuna universal, donde se disuelven todas las culturas, todas las nacionalidades, todas las razas, todas las etnias, esto lo dice Marx textualmente, y otra que en el estadio de la historia en el que nos encontramos, las naciones sigan siendo pues lo más parecido a los sujetos políticos dentro de los cuales se desarrolla pues el sistema capitalista y se va transitando hacia el comunismo. Entonces, yo no les quitaría la calificación de izquierdas, aunque sí es cierto que mucha derecha está muy enamorada de muchas de sus ideas porque constituyen o proporcionan una fundamentación aparentemente sólida al nacionalismo, en este caso español, y por tanto compro todo el aparato porque una de tus conclusiones fuertes me interesa, que es pues eso, justificar, legitimar, realzar el papel histórico que desempeña la nación o el imperio creado, ¿no? Y poco más. Creo que claramente esa escuela, sin ser ni mucho menos experto, pero por las veces que he debatido con ellos, tiene una concepción del individuo y de la libertad individual que es perfectamente insertable en este concepto marxista de libertad que he expuesto. De hecho, no los tenía en la cabeza cuando iba leyendo y cuando iba trabajando sobre esto, pero claro, cuando lo iba haciendo decía, bueno, si es que esto es lo mismo que están diciendo por otro lado, por tanto, ahí tienes otra muestra de gente que probablemente haya leído y haya entendido a Marx y en ese caso les gusten algunas de sus conclusiones. No sé si son conscientes de las implicaciones que eso puede conllevar, pero desde luego que algunas de sus premisas las abrazan totalmente, sin duda. Muy bien, muchas gracias.